más grande. Bien, mejor. Si queremos sacamos más de allá, cosa que se vea bien la torre de adelante, jugamos los detalles. Claro. Acá hay muchas cosas que son fiables. La primera y principal es el chasis. Chasis de 8 milímetros, robusto, que el mismo chasis se transforma en lanza. Entonces no es que es una lanza que está adosada a un chasis, sino que es todo hermanado, más todas las placas de refuerzo que tiene, así que esto no lo corten ni a palo. Es de lo más resistente que va a haber en el mercado. Eso por un lado, que es la parte de fortaleza. Bueno, el eje es macizo también, eso es fundamental. Centro Mercedes-Benz y el eje es macizo, así que No estuvo. no es tubo, eso es interminable. Nosotros nos basamos en que las máquinas estén sobredimensionadas, no vas a encontrar algo que quede fino acá. Después la parte, eso es la parte principal, que es la parte de robustez. Después la parte de operatividad, hay dos cosas clave acá. Que son estas, las dos, la mayoría son únicas en el mercado. Primero, el sistema de autolimpieza que tiene el acarreo. Acá adentro hay 50 rolos que pueda mover en otra máquina más en detalle. Son 50 rolos de 2 pulgadas con rodamiento 6203 adentro. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro. O sea, tenés un rolo acá y tenés otro rolo acá. Y otro rolo acá. Y de esta manera. O sea, no hay prácticamente luz en todo el tiro de la cinta. Entonces lo que hace es que vaya con un apoyo bien perfecto la cinta. Y no vaya generando ningún tipo de bacheo que haga que la cinta se traccione, sino que la cinta va pareja, no hay tensiones variables. No es que vos tenés un rolo acá y un rolo acá como en otras máquinas. Acá tenés un rolo tras del otro, un rolo tras del otro. Así que son 50 rolos internos. Tenés dos ventajas. Una, que vos tenés este sistema de autolimpieza, que es una descarga a los catales de canal de acarreo, que si llega a entrar algún tipo de polvillo o algún tipo de fertilizante o lo que fuera, que busque filtrarse por bajo del sistema de contención, automáticamente sale afuera. Entonces la máquina, sin importar el uso y el poco mantenimiento que tenga, la máquina nunca pierde operatividad. Que era una de las grandes mejoras que nosotros queríamos lograr para máquinas que estén en zonas inhóspitas o en comercio exterior, que no tenga un tipo que le pueda asistir rápido con algún tipo de repuesto. Entonces con esto, la máquina siempre se mantiene operativa. Y otra gran ventaja que tiene, que también es única en el mercado, es que vos sacando estos bulones, que ni siquiera necesitas meter dos llaves, sino que con un solo tubo lo sacás porque tiene un remache roscado, la chapa de atrás, sacás la tapa y queda desnudo todo el canal de acarreo. Y podés ver rolo por rolo y tocarlos con la mano y ver realmente si están con el rodamiento en condiciones, si hay que cambiar el rodamiento, y si hay que cambiarlo, lo sacás para afuera y no tenés que desarmar la máquina. Entonces vos mismo, con la máquina toda armada como está ahora, yo quiero comer un rolo, saco esta tapa, saco ese rolo, cambio los rodamientos fuera de la máquina y vuelvo a poner y la máquina queda operativa. Es una máquina que es muy fácil de hacerle mantenimiento preventivo, porque vos vas rolo por rolo con la mano y ves si hay uno que está medio duro, lo cambias y la máquina ya está lista con 2 segundos de mantenimiento. Y segundo, que vos siempre podés hacer una limpieza interna, sopletearla, ver cómo está la cinta, el estado de la cinta. Es la máquina fácil que hacer una inspección. Muy fácil hacer una inspección y muy fácil hacer el mantenimiento. Otra ventaja que también tiene es que los rolos principales, el delantero y el trasero, si vos querés sacarlo para hacer un cambio de rodamiento, no tenés que cambiar el rodamiento puesto en la máquina. Vos sacás estos 4 bulones, sacás para afuera y automáticamente vos sacás el rolo con los rodamientos puestos y lo trabajás afuera. Ajá. Entonces la máquina no tenés que andar desarmando media máquina. Adentro, sino en un lugar más cómodo, hacer todo y lo volvés a poner. 4 bulones de acá, 4 bulones allá, tirás todo para afuera, la máquina ya está lista para hacer el mantenimiento. Y después, otra cosa muy importante es todo el sistema de seguridad que tiene para poder subir a la máquina. Tenés un escalón acá, un balcón de descanso y otra subida para allá para la máquina, cosa que no es normal verlo porque otras máquinas vos tenés una escalera recta en la escalera y vos subís directamente por ahí, sino que acá tenés todo un sistema. Claro, para no tener problema con el tema de la barra cardánica, todo base de seguridad, para que el operario esté lo más seguro posible.